tiene para nuestras vidas. Un desafío de caminar con Él. ¿Cuántos quieren caminar en su palabra? ¿Sabes? Es tan importante esto que muchas veces no nos damos cuenta que este desafío ya está en la palabra de Dios. Es un desafío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y es el hecho de aprender a caminar por fe. Cuando caminamos por fe, ¿qué queremos decir con esta expresión? Implica que nosotros debemos confiar plenamente en la palabra y en las promesas de Dios, la cual nos ha sido entregada a cada uno de sus hijos. Implica poner en nosotros un nivel de certeza de saber que Dios va a guiar nuestros pasos. Si usted está pasando para bautismo y ya está yendo con toda la gente que va a hacer el curso. Ahora bien, es interesante que sin saberlo, en ese caminar van a venir un montón de otras voces. Voces que van a tratar de hacerte dudar de lo que vos estás pensando. Van a tratar de hacerte dudar acerca de lo que Dios ha prometido. Porque muchas veces cuando tomamos la decisión y decimos, bueno, ahora sí, voy a comprometerme, voy a servir a Dios, voy a hacer esto, muchas veces se van a parar voces que van a decir, pero mirá si no será así. O muchas veces otro tipo de voz que dice, mirá aquello, no es tanto el tiempo, esperá. Y muchas veces te hacen ver el lado incorrecto. Pero esas personas están viendo lo que Dios no ve. Porque Él está dispuesto a operar en la vida de sus hijos y a dirigirnos en todo tiempo. Las voces que muchas veces te van a rodear, muchas veces van a venir a vos para confundirte. Porque Dios ha dado a tu corazón y a tu vida una promesa, una palabra, algo que ha venido para marcarte, pero sin embargo voces que no estoy hablando voces demoníacas. Hay veces que hay hermanos que están caminando en poca fe. O un amigo, ese amigo que todavía le falta a Cristo, pero que muchas veces distraen lo que Dios ha planteado para tu vida. Hay veces que hay cristianos que oyen una voz y dicen que es de parte de Dios, pero realmente está hablando su propio corazón. Así que yo quiero invitarte a que vayamos al libro de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y dice una parte de este versículo allí, tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que, como dice allí lo que ustedes tienen en la pantalla, la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros en la Reina Valera que usted tiene en mano dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no ¿de quién? De nosotros. Hay algo que en esta noche es muy importante que nos demos cuenta. Dios nos está desafiando a poder caminar por fe, pero fíjense que el tesoro de Dios, la bendición de Dios, el llamado de Dios a nuestras vidas
el poder, la unción que Él nos ha dado para vivir a cada uno de nosotros en este mundo en el cual su poder sobrenatural puede verse y puede verse la provisión de Dios, está puesta ¿en dónde? Dice este tesoro, ¿sí? En vasos de barro. ¿Significa esto que esta unción, este poder, esta dinamita de Dios puesta en nuestras vidas está en vasos de barro? Está vertido en personas como vos y como yo. Personas que tienen que ser trabajadas, tienen que ser moldeadas, para que la excelencia del poder de Dios pueda mostrarse cada día más. Amén. Hay muchas veces que como cristianos estamos equivocados en la visión que tenemos y parece que ya hemos madurado, ya he hecho tal o cual cosa. Pero la verdad es que si nosotros queremos la grandeza de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, necesito tener siempre claro y en cuenta que debo de ser un vaso moldeable. Amén. Un tesoro inagotable del poder de Dios puesto en personas que pueden romperse en cualquier momento. Personas que son frágiles, porque hay situaciones, conflictos y situaciones en nuestras vidas que hacen que seamos frágiles. Pero que también es importante esta fragilidad en la vida espiritual del creyente que va madurando, porque está permitiendo que Dios lo cambie, lo corrija, lo transforme. Cuando nosotros llegamos al nivel que creemos que Dios ya no tiene más nada que hacer en nosotros. Cuando llegamos al nivel de pensar que Dios no tengo nada más que aprender porque ya lo he aprendido, hace años que estoy en la iglesia, o estudié, ya me recibí en teología, o hice ya los cursos de liderazgo. Querido, es importante que sepas que el caminar por fe implica que si quieres más de Dios, si quieres más de su gracia y de su poder sobre tu vida, esta gracia de Dios ha sido puesta sobre hombres y mujeres que saben que tienen que ser moldeados. ¿Cuándo termino de aprender? Tengo la noticia que no te va a alcanzar la vida, ni a mí que voy a vivir hasta los 100. Así que ni ahí. No te alcanza. No te alcanza. Vas a tener que aprender todo delante de la presencia del Padre Celestial. Pero mientras estás aquí, Dios ha decidido poner en vos, depositar en cada una de nuestras vidas su bendición. Amén. Y es sobre estas personas que Dios ha dicho, como por ejemplo, el hecho de que Él ha derramado de su gracia y de su unción. Y ahí encontrás a alguna mujer que dice, no, pero yo no soy tan linda o tan flaca o no tengo ojos celestes. ¿Cómo Dios va a obrar o hacerlo en mí? O los muchachos que se piensan que porque no son corpulentos, altos, flacos, no valen. La verdad que no importa el modelo ni cómo seas. Lo importante de tu vida es que tu corazón sea moldeable en las manos de Dios. El envase puede ser distinto y lo es.
Porque aquí no hay ninguno que sea idéntico al otro. Pero todos somos vasos en las manos del Señor. Amén. Esos vasos que necesitan ser moldeados para que Dios pueda reflejar su gracia, derramar de su poder y su bendición sobre nosotros. Miren lo que está diciendo allí, síganme, porque parafraseado podríamos decir, tenemos nosotros este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto es tan importante, porque muchas veces vemos cómo Dios nos puede utilizar, y una vez que Dios te ha utilizado, sentís que no hay otro como vos. El ego se agranda. Pero qué bueno es tener claro que vos y yo, cada uno de nosotros, somos un vaso para que Dios pueda trabajar, moldear y usarnos, para que su poder pueda ser derramado. Pero cuando Dios te use, es Dios operando a través tuyo. Amén. No sos vos. No sos tan bueno. Perdóname si vine con el alfiler. Pero la verdad es que necesitamos ser transformados y cambiados. Miren, sigue diciendo el pasaje, atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué tremendo es ver que Dios trabaja en las distintas áreas y momentos de nuestras vidas. Sí, todos hemos pasado por momentos difíciles, ¿o usted no? Sí. Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero cuando estoy caminando en fe, cuando le he creído a Él, cuando permito que su poder trabaje en mí, aún en medio de la dificultad, no estoy derrotado en la angustia. Porque sé que mi Dios pelea mi batalla. Amén. Pelea tu batalla. En apuros, pero no desesperados. ¿Cuántas veces has estado en apuro? Y sin embargo, aunque parecen que en todas las puertas están cerradas, de golpe Dios abre en el momento justo y aparece la solución, aparece lo que Dios había preparado para vos. Así que si usted se da cuenta, hay algo que nos puede ayudar a medir nuestra vida de fe. ¿Qué pasa cuando tengo problemas? ¿Estoy angustiado? ¿Qué pasa cuando me he encontrado en apuros? ¿Me he desesperado? Sigue diciendo el versículo, perseguidos, pero no desamparados. ¿Cuántas veces he sentido y has sentido vos, porque no te ha pasado, pero otros, ay, estoy solo. A nadie le pasa lo que a mí me pasa. Todas me pasan a mí. ¿Estuviste en ese saco? No estuviste solo. No te pasan todas a vos. En medio de la dificultad o del problema, no estabas desamparado si ya habías puesto tu vida en Dios, porque Él estaba junto a vos.
Él estaba peleando por vos. Quizás no era la respuesta que vos estabas esperando. Quizás no era el momento. Derribados, pero no destruidos. Y hay veces que permitimos que Dios no pueda tener la victoria sobre nosotros porque nos cuesta mirar en fe lo que Él ha establecido. Sí es cierto que hay veces que la vida del cristiano parece estar destruida. Pero ¿saben algo? No es porque el Padre Celestial no se hubiese ocupado, ni estuviera a tu lado, ni estuviera no oyendo tu voz. Es porque justamente lo contrario, muchas veces no caminamos en fe. Muchas veces nos desesperamos, no volvemos a la palabra. O no me diga que a usted no le ha sucedido, que por ahí ha entrado en una dificultad, en una prueba, en algo que le ha sido difícil. Y dice, parece que Dios no me oye. Ese día ni leyó la Biblia y se oró gracias por los alimentos. No le digo de los que se toman vacaciones en la iglesia. Sí. Porque a mí no me responde. Porque yo no sabés las que estoy pasando. Sigue diciendo, y hay algo que es tan importante que entiendas, que la bendición de Dios está puesta en el vaso de barro. Dice el versículo 16, por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestra mujer exterior se vaya desgastando, el interior, ¿qué pasa? Se renueva de día, ¿cómo? Al mes que viene. ¿Seguro? ¿Al año que viene? Día a día. ¿Y estoy renovando mi vida día a día? Porque algunos se renuevan miércoles, sábado y domingo. Pero día a día. Yo tengo que venir a la presencia de Dios para que Él trabaje en mí. Dios tiene ya la intención de renovar a sus hijos y a sus hijas día tras día. Pero muchas veces perdemos la renovación que Dios tiene para nosotros porque desconectamos el teléfono. Dejamos apagado. No tenemos comunión con Dios. No hemos hablado, no hemos oído su palabra. No hemos buscado su presencia. Y entonces lo que Dios tiene fresco y nuevo para ese día, no puede dártelo. No es que Él no quiera dártelo. Es que no puede. No hay otro del otro lado. Fíjese por qué es tan importante que entendamos que si somos vasos, que vamos a permitir que Dios nos moldee, trabaje en nuestras vidas y opera en nosotros. Hay algo que tiene que estar sucediendo y es que en nuestras vidas tenemos que buscar este renovar de Dios de día en día. Porque la renovación que Dios trae es una renovación que te lleva a otro nivel en tu vida espiritual, que va a hacer no solo que tu vida espiritual crezca, sino que va a afectar las distintas áreas de tu vida. Porque en la medida que yo permito que Dios transforme, cambie, moldee, hace que mi vida sea distinta para relacionarme con mi prójimo, para tener autoridad frente a los momentos de dificultad,
para saber cómo expresarme en el momento del conflicto, para saber cómo enfrentar esa situación que yo no sé cómo hacerla. En la medida que permitimos que Dios opere en nosotros, nuestra vida va creciendo. Y no solamente en el conocimiento espiritual, sino que también la palabra de Dios, que es viva y eficaz, transforma nuestra vida de relación, nuestra forma de pensar y nos lleva a un nuevo nivel. Amén. Por eso es tan importante que vos y yo podamos permitirle a Dios que Él nos renueve día a día. Traer esta renovación a nuestras vidas que hace que vivir la vida cristiana no solamente sea una vida de gozo y de plenitud, sino de poder en el Señor. Que me hace vivir confiado, estar tranquilo. Hoy vivimos un tiempo donde todos dicen que tienen gran estrés. ¿Usted no lo ha oído? Estoy estresado, ya no doy más. Pero muchas veces ese estrés no es que es mentira, es cierto. Pero sucede porque muchas veces nosotros cargamos con todas las preocupaciones, las cosas, en vez de entregárselas a Dios. Muchas veces declaramos que Él es nuestro proveedor, pero estamos constantemente con el lápiz y el papel a ver si voy a alcanzar, si llego, si no. Él puede traer una provisión sobrenatural. Él puede operar sobre esa situación. Él puede obrar. Y el reposo de Dios se puede dar en nuestras vidas en la medida que soy renovado por Él. Porque cuando enfrento la vida, tengo que saber que si mi vida está en Cristo Jesús, las cosas van a ser nuevas. Y dice el versículo 17 allí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí un gran problema para el creyente. Fíjese, volvamos a leerlo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Está pasando por alguna tribulación en este momento? ¿Alguna situación conflictiva? Y si yo te pregunto, me decís, de leve no tiene nada. Usted no sabe lo que me pasa. Y el apóstol Pablo estaba pasando por una situación así. Él estaba en la cárcel. No estaba paseando. Pero cuando usted lee el pasaje, él habla de estos 4 objetivos que hemos visto, que son fuertes, son graves. Pero estaba pasando una situación en él que sin embargo podía declarar que él no estaba ni desesperado, ni angustiado. Porque la situación la cual él estaba viviendo, sabía que Dios estaba con él. Sabía que en el momento más difícil aún podía confiar y saber que Jesús estaba con él. Y es por eso tan importante que nosotros podamos tener en nuestros corazones y en nuestras mentes la palabra de Dios.
Que nosotros en nuestros corazones y en nuestra mente podamos permitir que Dios trabaje de tal manera que nos recuerde aquellas cosas que hemos aprendido de Él. Amén. El ver las cosas con la perspectiva de la fe permite decir que es leve. Porque cuando lo miro con los ojos naturales, dice, te quiero ver en mis zapatos, más que leve lo que estoy pasando yo. Y es así. Porque el ojo natural, lo que vemos por vista, realmente marca un panorama el cual no es bueno. Sin embargo, cuando levanto mi vista y veo el mismo panorama, pero de acuerdo a lo que Dios establece y lo que Él dice, la cosa cambia. La perspectiva cambia. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No es simplemente lo temporal, no es simplemente lo que estás pasando. Tenés que ver lo que Dios dice sobre tu vida, sobre esa situación, sobre lo que vos tenés que enfrentar. Porque es muy fácil poder declarar yo camino por fe. Pero ¿saben? El caminar por fe verdaderamente muestra fruto en la vida del individuo. Seas hombre, seas mujer. ¿Y cuáles son estos frutos? Bueno, justamente la palabra aquí nos dice. No estoy ni desesperado, ni angustiado, ni derribado. Porque he aprendido a descansar y confiar en el Señor. ¿Y siempre tenemos este tipo de fe? Verdaderamente no. ¿Tendríamos que tenerla? Sí. Y eso nos lleva a darnos cuenta que somos vasos de barro y que tenemos que permitir que Dios nos moldee. Que hay cosas que Dios todavía tiene que acomodar en vos y en mí. Y que muchas veces Dios tarda más tiempo en hacerlo porque en vez de día en día vos vas de mes en mes al Señor. Porque no permitimos que Él nos transforme y nos cambie. Pero este misterio del poder de Dios, esta bendición está puesta en vaso de barro. La pregunta es, ¿qué nos quedamos viendo frente a la realidad que vivimos? ¿Nos quedamos mirando solamente el problema y la dificultad? ¿O nos planteamos como hijos de Dios los planes eternos que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí con esto? ¿Qué Dios está trabajando en mi familia o en mi trabajo con esta situación que estoy viviendo? ¿O me detengo simplemente a ver lo que veo y no lo que no se puede ver? Es tan importante que el creyente, que el Hijo de Dios, sus hijos, podamos plantearnos el problema, la situación que vivamos en este momento y en el ahora, pero viendo lo que Dios puede hacer. Sabiendo que Dios tiene una respuesta para cada una de nuestras vidas. Amén. Muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo tras bastidores.
Pero Dios está sacando de vos lo torpe, lo malo, para dar a luz lo bueno y el oro fino que hay en ti. Queridos, es tiempo que podamos ver a través de los ojos de la fe y no solamente a través de los ojos naturales. Es poder poner la palabra de Dios en alto y saber que si hay algo que está sucediendo, Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestro carácter. Y Él trabaja en nosotros no para destruirnos, Él trabaja para renovarnos. Decirle al que tenés al lado, Él me quiere renovar. No te va a destruir. No. Él te quiere renovar. Yo no quiero, y bueno. Hay alguno que entre el barro tiene un pedazo de hierro. Es durazno. Pero Dios lo va a tener que remover, así que arreglátela mejor que se convierta en barro. Es más maldeable. Que Dios no tenga que ponerte en una situación tan difícil para que le digas, Señor, ahora sí, te entiendo, me rindo. Porque hay veces que somos duros de entender y no queremos oír. Pero Dios trabaja en nuestro carácter para renovarnos, restaurarnos a la intención que Dios tiene para nosotros. Y cuando te hablo de lo que no se ve, me estoy refiriendo a las acciones de Dios. Dios trabajando en ti, Dios trabajando en mí. Porque cuando presto atención al accionar de Dios y dejo que mi vida accione voluntariamente a su dirección, entonces voy a ver la bendición, la victoria y la gracia de Dios más rápidamente sobre mí. Mientras, si no lo hago, si soy una vasija que encima que estoy quebrada por las dificultades o rota por una situación que he pasado y no permito que Él me restaure de acuerdo a lo que Él ha planeado, entonces voy a sufrir y voy a estar detenido. Qué bueno es que vos y yo podamos decir, bueno, mira, estoy empezando a caminar en una dimensión nueva, en la dimensión de la fe, en la dimensión del mundo que no lo veo, pero que creo porque Dios lo ha dicho. Amén. Que tomes las promesas de Dios y las hagas parte de tu vida. Porque si yo miro mis errores, miro las imperfecciones con mis ojos, no voy a ver las cosas ni distintas ni cambiadas. Pero tengo que aprender a caminar no por vista, sino por fe. No alocadamente, sino parado en lo que Dios ha establecido para mi vida. Las promesas de Dios para nosotros. Porque cuando andamos por fe, andamos definitivamente en el camino, en el terreno de Dios que Él ha preparado para nosotros. Pero solamente lo puedo ver cuando camino por fe. Y lamentablemente muchas veces el creyente pierde ese rumbo por estar tan cargado de actividades. Está ajetreado. Corre de un lado para el otro. Y hacemos las cosas por nuestra propia fuerza. Pero ¿saben? Si vos y yo queremos la excelencia de Dios en nosotros,
necesitamos permitir que Él nos transforme, nos moldee. Así que en esta noche yo quiero desafiarte a que puedas caminar por fe. Y el caminar por fe, vuelvo a decir, es pararme en la palabra de Dios, en sus promesas, y tener el oído atento a lo que el Padre Celestial me está indicando, me está diciendo. Porque cuando camino por fe y no por vista es cuando Dios puede trabajar en mí. ¿Y saben qué? El caminar verdaderamente en fe frente a una situación va a traer descanso. Va a traer paz en tu vida. Va a permitirte sentirte seguro porque no lo estás haciendo por tus fuerzas, no lo estás haciendo de acuerdo a tu pensar, no lo estás haciendo porque te parece o la sociedad te lo dice, sino porque las decisiones, las cosas que estás haciendo, las cosas como las estás enfrentando, las vas a enfrentar de acuerdo a como la palabra de Dios establece. Y cuando vos te parás de acuerdo a lo que Dios dice, en tu interior va a haber paz y descanso. Porque yo ya no tengo que andar por lo que a mí me parece, sino que ando por lo que Dios me indica. Amén. Que en estos días, en nuestras vidas, podamos practicar el andar por fe y no por vista. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche reconocemos que muchas veces no andamos en fe. Muchas veces, Señor, no permitimos que día a día tú nos renueves. Muchas veces, en vez de ser vasijas de barro, somos vasijas de bronce. Pero Señor, ahora te pedimos perdón. Te pedimos que el poder de tu Espíritu nos moldee, nos cambie. Señor, transfórmanos, opera, derrama de tu gracia. Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo esté ministrando en nosotros. Y ahora declaramos la gracia de tu Espíritu. Señor, que cada uno de nosotros podamos levantarnos y vivir en fe de acuerdo a tu palabra, para que seamos instrumentos, para que seamos vasos de barro moldeables en ti, para que tu gloria pueda reflejarse en nuestras vidas. Declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.